el análisis matemático consiste en analizar qué sucede con los números reales, los números complejos y las funciones. Uno de los conceptos básicos del análisis matemático es el límite. ¿Qué significa el límite de una función? El límite es el valor al cual se aproxima una función cuando x, es decir, la variable independiente, tiende o se acerca cada vez más a un valor determinado. Entonces, vamos a analizar cuál es el comportamiento que va a tener la función a medida que la variable independiente se va a ir acercando a un determinado valor. En esta función que está representada mediante una gráfica, lo que analizamos es qué es lo que va a pasar con la gráfica de la función a medida que x se va a ir acercando al número 3. Entonces podemos observar que a medida que x se va acercando al número 3, tanto por izquierda como por derecha, la función también se está acercando al número 2. Entonces, como tanto por izquierda como por derecha la función se acerca al número 2, decimos que el límite de nuestra función, representada mediante una gráfica en este caso, cuando la variable x tiende al número 3, es igual a 2. Pero ¿qué significa esto de que tiende por derecha o que tiende por izquierda? Decir que tiende por derecha y por izquierda es decir que se está aproximando por ambos lados. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, la función 2x más 1, armamos una tabla de valores y consideramos valores de x muy próximos a 2, inferiores, que serían que se acerquen por izquierda, y superiores, que se acerquen por derecha. Son valores muy próximos. ¿Y qué pasa? A medida que vamos tomando valores cada vez más cercanos a 2, la función por izquierda también se está acercando al número 5. En el caso, a medida que vamos tomando valores cada vez más cercanos al número 2, pero por derecha, la función también se está acercando al número 5. Entonces, podemos decir que el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es igual al número 5. Cuando nos referimos a que los límites tienden por derecha y tienden por izquierda a una determinada función, estamos hablando de límites laterales. En este mismo ejemplo, 2x más 1, vamos a analizar qué pasa ahora cuando la función tiende o cuando x tiende al número 1. Entonces, nuevamente tenemos que analizar tanto por derecha como por izquierda, ¿sí? Armando una pequeña tabla de valores. Entonces, fíjese acá armamos una tabla de valores. Cuando x se está acercando al número 1 por izquierda, es decir, que son valores inferiores al número 1, ¿y qué está pasando? A medida que x se acerca a 1, los valores en y se están acercando al número 3. Si analizamos por derecha, a medida que x se está acercando a 1 por derecha, es decir, voy tomando valores superiores a 1, pero que sean muy próximos, la función en y también se está acercando al número 3, que es lo que pasaba acá. Entonces, como en este caso ambos límites laterales, sea por derecha, que acá está representado con el signo menos, por izquierda, perdón, o por derecha, ambos límites tienen el mismo valor, es decir, son iguales a 3. La función o el límite de una función va a estar definido cuando los límites laterales sean iguales. Si los límites laterales coinciden, significa que la función posee un límite en ese valor. Pero ¿cómo calculamos el límite de una función? Cuando las funciones son sencillas, es decir, que no tienen ningún tipo de dificultad, no necesitamos armar una tabla de valores tanto por izquierda como por derecha.
Únicamente lo que hacemos es plantear el límite de la función y reemplazamos el valor de x al cual se está tendiendo o al cual se quiere acercar en la función donde dice x. ¿Qué significa? Acá tenemos como ejemplo la función f de x, esta función polinómica de grado 2. Y queremos analizar qué pasa cuando x tiende a menos 2. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la función a menos 2 por x. Entonces, acá por ejemplo, fíjense el planteo, donde decía x, reemplazo por menos 2, donde decía x, reemplazo por menos 2. Resolvemos las operaciones y obtenemos por resultado 0. Entonces significa que el límite de esta función cuadrática, cuando x tiende a menos 2, es igual a 0. Resumiendo, para poder calcular el límite a una función, lo que hacemos es reemplazar el valor del número que estamos queriendo hallar el límite en la función por el valor por x. Entonces ahí resolvemos las operaciones. Si obtenemos un resultado, un número, ese sería el límite de nuestra función. Lo mismo hacemos en este ejemplo. Acá queremos analizar el límite de la función, esta función irracional, cuando x tiende a 1. Entonces reemplazamos en el lugar de x al valor de 1 y resolvemos las operaciones. Obtenemos por resultado el número 1. Significa que el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 1. Pero no siempre cuando estamos calculando el límite de una función, los resultados que obtenemos son números reales. Entonces, cuando estamos frente a esos tipos de límites, se denominan límites infinitos. En este ejemplo tenemos esta función racional y queremos hallar el límite de esa función cuando x tiende a 2, es decir, a qué valor se va a aproximar la función cuando x tiende al número 2. Entonces lo que vamos a hacer acá es, nuevamente reemplazamos el valor de 2 en x y resolvemos las operaciones. Pero acá obtenemos esto, un cociente dividido 0. Ahora, ¿qué pasa con eso? Siempre. Bueno, en este caso, como no podemos resolver este cociente, lo que vamos a analizar es justamente los límites laterales. Entonces analizamos qué pasa cuando vamos tomando valores muy próximos al número 2 por derecha y por izquierda. Entonces, es decir, vamos tomando valores cada vez más cercanos a 2, en este caso, ¿y qué es lo que nos resulta? Que el resultado va a ser cada vez positivo, pero más grande, más grande, más grande. Entonces podemos decir que ese límite de esta función cuando x tiende a 2 por derecha significa que es más infinito. Observamos en esta gráfica, a medida que x se está acercando al número 2 por derecha, los resultados de la función van a ser cada vez mayores. Entonces podemos decir que se va acercando a más infinito. En cambio, si tomamos valores que se acerquen al número 2 por izquierda, los resultados que nos van a ir dando van a ser cada vez menores. Significa que se va a estar aproximando a menos infinito. En este caso, como los límites son tanto por derecha como por izquierda son infinitos, podemos decir que el límite de esta función 3x más 4 sobre 5x menos 10 cuando x tiende a 2 es infinito. Entonces